Buenos días, yo soy Luis Roberto Cortés Ponce, residente del segundo año en la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas, adscrito al Hospital General de Zona número 1 de Tlaxcala. En esta ocasión yo les voy a hablar de angina inestable. Bien, dentro de los objetivos de mi presentación es reconocer al paciente con datos de angina en el servicio de urgencias, implementar protocolo de atención del paciente con angina inestable y síndrome coronario agudo, y para así poder clasificar al paciente con angina inestable, aplicar el tratamiento adecuado en paciente con angina inestable de acuerdo a la clasificación funcional y de gravedad y evitar las complicaciones de la angina inestable. Siempre es bueno hablar de estadística. A partir del año 2005, a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte. En el año 2015, el INEGI reportó 116.000 defunciones cardiovasculares, de las cuales 70% fueron causadas por síndrome coronario agudo. Aquí tenemos en la gráfica inferior, donde tenemos las principales causas de defunciones del año 2015, y en primer lugar tenemos a las enfermedades del corazón, en donde excluyen al paro cardíaco. Segunda causa de muerte tenemos a la diabetes mellitus, tercera causa tumores malignos, la cuarta causa accidentes. Y bien, definimos a una angina como cualquier dolor torácico secundaria a una isquemia miocárdica. En este caso de una angina inestable, que sea en reposo y en ausencia de necrosis miocárdica. La angina se considerará inestable si se presenta en cualquiera de las siguientes tres formas: una angina de reposo que generalmente dura más de 20 minutos, una nueva angina de inicio que limita notablemente la actividad física y el aumento de una angina ya previamente diagnosticada, la cual puede ser más frecuente, durar más o producirse con menor esfuerzo. Los factores de riesgo para desarrollar síndrome coronario agudo están representados por Santa Claus. Es un paciente masculino de más de 75 años de edad, el cual consume Coca-Cola. Lo más probable es que sea diabético, come pollo frito, ha de tener problemas de hipercolesterolemia, es obeso, es sedentario. Si a esto le agregamos el factor de riesgo hereditario, que aumenta un 12.2% el riesgo de desarrollar un infarto agudo al miocardio, tenemos un paciente con factores de riesgo para desarrollar un síndrome coronario agudo. Dentro del cuadro clínico de esta patología, vamos a dividir los síntomas en típicos y atípicos. Dentro de los síntomas típicos, el más característico es el dolor torácico. Es una sensación retroesternal de opresión o pesadez con irradiación al brazo izquierdo. Es un dolor opresivo y persistente de más de 10 minutos, el cual se puede acompañar de diaforesis, náuseas, dolor abdominal, sudoración y síncope. Los síntomas atípicos pueden ser dolor en epigastrio o indigestión no asociada a la ingesta de alimentos, dolor punzante o pleurítico, disnea en ausencia de dolor precordial, síncope o palpitaciones. Hay que recordar que nuestro paciente puede llegar con signos de falla cardíaca o inestabilidad hemodinámica, como hipotensión, palidez o llenado capilar disminuido, distrés respiratorio, crepitantes pulmonares, taquicardia o bradicardia, presencia de un tercer o cuarto ruido, ingurgitación yugular o síncope. Entonces, tenemos a nuestro paciente con factores de riesgo para desarrollar síndrome coronario agudo, que acude con un cuadro clínico de angina. Vamos a tener que estudiar a nuestro paciente para clasificarlo y diagnosticar si está cursando con un infarto agudo con elevación del segmento ST o un infarto agudo sin elevación del segmento ST o una angina inestable. En el servicio de urgencias vamos a tratar a nuestro paciente como si tuviera un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST hasta no demostrar lo contrario. Primero, vamos a tomar un electrocardiograma a todo paciente con factores de riesgo para desarrollar síndrome coronario agudo que acuda al servicio de urgencias
con cuadro clínico de dolor torácico. Esto debe ser en los primeros 10 minutos de su arribo al servicio. Una vez tomado el electrocardiograma, vamos a obtener un trazo, el cual nos va a diferenciar si nuestro paciente está cursando con un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST o un infarto al miocardio sin elevación del segmento ST. Si nuestro trazo no tiene criterios de elevación del segmento ST para infarto agudo al miocardio, vamos a obtener un trazo con las siguientes características. Podemos obtener un infradesnivel del segmento ST, elevación transitoria del segmento ST, un cambio en la onda T o un electrocardiograma normal hasta en un 45 a 65% de los pacientes. Se recomienda la toma de derivaciones posteriores ante un electrocardiograma normal y alta sospecha clínica de un síndrome isquémico coronario agudo. Se debe realizar la medición de troponinas a todo paciente con sospecha de síndrome coronario agudo, al ingreso, a las 3 y a las 6 horas. Unas troponinas negativas al ingreso tienen un valor predictivo negativo de hasta 99% para infarto agudo al miocardio. Se recomienda la toma de radiografía de tórax a pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST para descartar diagnósticos diferenciales como neumonía, neumotórax o fracturas costales. Se debe realizar la medición de troponinas a todo. A modo de resumen, se recomienda realizar estudio no invasivo inductor de isquemia en pacientes que no vuelven a presentar dolor, con un electrocardiograma y troponinas seriadas normales, pero con alta sospecha de síndrome coronario agudo, con el objeto de decidir una estrategia invasiva. La angiotomografía coronaria en este caso puede ser una alternativa a la angiografía coronaria invasiva.
El ecocardiograma es fundamental. Identifica anormalidades sugestivas de isquemia, detecta diagnósticos diferenciales, ayuda a estimar de manera no invasiva la presión capilar, la presión arterial pulmonar y el volumen sistólico. Se recomienda realizar estudio no invasivo inductor de isquemia en pacientes que no vuelven a presentar dolor, con un electrocardiograma y troponinas seriadas normales, pero con alta sospecha de síndrome coronario agudo, con el objeto de decidir una estrategia invasiva. La angiotomografía coronaria en este caso. Una vez que diagnosticamos a nuestro paciente que está cursando con un síndrome coronario agudo tipo angina inestable, debemos de clasificarlo para así iniciar tratamiento. Esta clasificación es la clasificación funcional de la Asociación Canadiense. Fue descrita en 1976 y es la clasificación que más se utiliza para medir la severidad de la angina, distinguiendo 4 clases, en función de la limitación que ésta supone en la actividad cotidiana del paciente. La clase 1: no existe limitación en la vida normal. La angina solo aparece ante esfuerzos extenuantes. En la clase 2, la limitación es ligera en la actividad física. La angina aparece al andar rápido o subir escaleras o una pendiente. El paciente puede andar más de 1 o 2 cuadras o subir un piso de escaleras. En la clase funcional 3, la limitación es marcada en la actividad física. La angina aparece al andar 1 o 2 cuadras y al subir un piso de escaleras. En la clase funcional 4 existe incapacidad para realizar alguna actividad. Esta puede aparecer en reposo. Actualmente, esta clasificación se considera un método válido para predecir la presencia de enfermedad coronaria y para ayudar a dirigir intervenciones que puedan mejorar el pronóstico de nuestro paciente con angina más severa. Una vez que diagnosticamos a nuestro paciente, la escala TIMI para síndrome coronario sin elevación del segmento ST es un modelo validado que evalúa mortalidad, infarto o isquemia recurrente a los 14 y 30 días, resultado del análisis multivariado de 7 variables aplicadas en una cohorte con angina inestable o infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST en 2 estudios clásicos de intervención, TIMI-11B y ESSENCE. Estos 2 ensayos de fase 3 aleatorizados doble ciego internacionales, el primero el ensayo de trombólisis en infarto de miocardio, por sus siglas TIMI-11B, que fue realizado en agosto de 1996 a marzo de 1998, en donde un total de 1957 pacientes con angina inestable o infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST fueron asignados para recibir heparina no fraccionada. Esta fue la cohorte de prueba y 1953 pacientes fueron asignados para recibir enoxaparini en el estudio. La escala TIMI para síndrome coronario sin elevación del segmento ST es un modelo validado que evalúa mortalidad, infarto o isquemia recurrente a los 14 y 30 días, resultado del análisis multivariado de 7 variables aplicadas en una cohorte con angina inestable o infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST en 2 estudios clásicos de intervención, TIMI-11B y ESSENCE. Estos 2 ensayos de fase 3 aleatorizados doble ciego internacionales, el primero el ensayo de trombólisis en infarto de miocardio, por sus siglas TIMI-11B, que fue realizado en agosto de 1996 a marzo de 1998, en donde un total de 1957 pacientes con angina inestable o infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST fueron asignados para recibir heparina no fraccionada. Esta fue la cohorte de prueba y 1953 pacientes fueron asignados para recibir enoxaparini en el estudio TIMI-11B. El estudio Esencia, que se realizó por la eficacia y seguridad de la enoxaparina subcutánea en la angina inestable y ensayo de infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST en octubre de 1994 a mayo de 1996. En este estudio se estudiaron 1.564 pacientes y 1.607 pacientes asignados respectivamente para recibir enoxaparina. Las 3 cohortes de validación fueron el grupo de heparina no fraccionada de ESSENCE y ambos grupos de enoxaparina. La puntuación de riesgo TIMI obtuvo
una cohorte de prueba mediante la selección de variables de pronóstico independientes, con la asignación de valor de 1 cuando un factor estaba presente o 0 cuando estaba ausente, y sumando el número de factores presente para clasificar a los pacientes en riesgo. Las intervenciones terapéuticas se determinaron probando la interacción entre el puntaje de riesgo y el tratamiento. Los resultados fueron las 7 variables predictoras del puntaje de riesgo TIMI. Estas fueron la edad mayor a 65 años, al menos 3 factores de riesgo para enfermedad arterial coronaria, estenosis coronaria previa del 50% o más, desviación del segmento ST en el electrocardiograma o al menos 2 eventos de angina en 24 horas anteriores, el uso de aspirina en los 7 días anteriores y marcadores séricos cardíacos elevados. La tasa de eventos aumentaron significativamente a medida que el puntaje de riesgo TIMI aumentó en la cohorte de prueba en TIMI 11B, así obteniendo 4.7% para un puntaje de 0 a 1, 8.3% para un puntaje de 2, 13.2% para un puntaje de 3, 19.9% para un puntaje de 4 y 40.9% para un puntaje entre 6 y 7. En pacientes con angina inestable o infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST, la puntuación de riesgo TIMI es un esquema de pronóstico simple que clasifica el riesgo de muerte y eventos isquémicos de un paciente y proporciona una base para una determinada concesión terapéutica. Según sus resultados, se clasifican los pacientes en 3 grupos de acuerdo con el riesgo de presentar un desenlace compuesto. La clasificación Kelvin-Kimball es una clasificación de funcionalidad que nos va a describir mortalidad al ingreso, al mes y a los 6 meses. Fue descrita en 1967. Fue Kilby Kimball, describieron la evolución de 250 pacientes con infarto agudo del miocardio en función de la presencia o ausencia de los hallazgos físicos que sugirieran disfunción ventricular, así diferenciando 4 clases funcionales, dando para estas respectivamente un porcentaje de mortalidad, siendo clase funcional 1 un infarto no complicado con un 6% de mortalidad, la clase funcional 2 una insuficiencia cardíaca moderada con presencia de estertores, envases pulmonares, galope o tercer ruido y taquicardia con una mortalidad del 17%. En la clase funcional 3 tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca grave con edema agudo de pulmón con una mortalidad del 38% y en la clase funcional 4 tenemos un choque cardiogénico con una mortalidad del hasta el 81%. Aunque hay estudios más recientes que demuestran una menor mortalidad global en estos momentos con la clase funcional, sigue siendo un importante factor de pronóstico esta clasificación. Una mayor clase de KILIP se asocia con mayor mortalidad intrahospitalaria a los 6 meses y al año. Similares estudios se han obtenido para pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, en los que la clasificación KILIP es también un poderoso predictor independiente de mortalidad para todas las causas a los 30 días y 6 meses. Es necesario realizar la estimación Kelvin-Kimball para así poder calcular el riesgo de mortalidad Grace. La puntuación Grace, por sus siglas en inglés, Registro Mundial de Eventos Coronarios Agudos, es una base de datos internacional masiva de síndrome coronario agudo
que se realizó en 94 hospitales en 14 países, que le otorga una excelente validez. Esta escala nos va a predecir mortalidad o infarto agudo al miocardio en un año. Estima la mortalidad al ingreso de los 6 meses para pacientes con síndrome coronario agudo y pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, conocido como angina inestable, para determinar el riesgo de mortalidad. La puntuación Grace incluye 8 variables de historia, examen electrocardiograma y pruebas de laboratorio, las cuales son edad, presión arterial, frecuencia cardíaca, clase Kilby-Kimball en la presentación del paciente, parada cardíaca al ingreso, creatinina sérica, infradesnivel del segmento ST, elevación de biomarcadores cardíacos. Cada valor va a tener una puntuación en la escala que vemos a continuación, como la edad, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, la creatinina y la clase Kilby-Kimball, otorgándole. Cada valor va a tener una puntuación en la escala que vemos a continuación, como la edad, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, la creatinina y la clase Kilby-Kimball, otorgándole una puntuación a cada valor. Así tenemos a nuestro paciente a clasificar en un paciente con bajo riesgo, intermedio o alto riesgo. Este puntaje ha sido validado en más de 20.000 pacientes en múltiples bases de datos. Está extremadamente bien estudiado y respaldado. Las guías americanas y europeas recomiendan la puntuación Grace para la estadificación del riesgo de paciente con síndrome coronario agudo. La puntuación Grace se mejoró recientemente a Grace 2.0 y donde se evalúan las variables para la asociación de mortalidad no lineal. La puntuación Hertz se usa en pacientes mayores de 21 años que presentan síntomas sugestivos de síndrome coronario agudo. No se debe utilizar en caso de nueva elevación del segmento de ST mayor a 1 milímetro u otros cambios nuevos en el electrocardiograma, hipotensión o en pacientes clínicamente inestables. Hertz es un acrónimo de sus componentes: historia, electrocardiograma, age de edad, risk de factores de riesgo y troponina. Cada uno de estos se puntúa en 0, 1 o 2. Así tenemos historia ligeramente sospechosa con 0 puntos, moderadamente sospechosa con 1 punto y altamente sospechosa con 2 puntos. El electrocardiograma normal con 0 puntos, un trastorno de repolarización no específico. La puntuación Hertz se usa en pacientes mayores de 21 años que presentan síntomas sugestivos de síndrome coronario agudo. No se debe utilizar en caso de nueva elevación del segmento de ST mayor a 1 milímetro u otros cambios nuevos en el electrocardiograma, hipotensión o en pacientes clínicamente inestables. Hertz es un acrónimo de sus componentes: historia, electrocardiograma, age de edad, risk de factores de riesgo y troponina. Cada uno de estos se puntúa en 0, 1 o 2. Así tenemos historia ligeramente sospechosa con 0 puntos, moderadamente sospechosa con 1 punto y altamente sospechosa con 2 puntos. El electrocardiograma normal con 0 puntos, un trastorno de repolarización no específico, 1 punto y desviación del ST significativa, 2 puntos. En la edad menor a 45 años, 0 puntos; de 45 a 64 años, 1 punto; mayor a 65, de 2 puntos. Factores de riesgo: no se conoce con factores de riesgo, 0 puntos; de 1 a 2 factores de riesgo, 1 punto; mayor a 3 factores de riesgo, 2 puntos. Troponina inicial menor al límite normal, 0 puntos; de 1 a 3
El objetivo del tratamiento es disminuir la demanda de oxígeno al músculo cardíaco con la disminución de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la precarga o la contractilidad miocárdica, o aumentar el aporte de oxígeno. Para eso vamos a requerir de oxígeno complementario solo si el paciente satura menor en 90%. Para aumentar el aporte de oxígeno también podemos utilizar los betabloqueadores. Se prefieren los betabloqueadores que actúan directamente y exclusivamente adentro del miocardio, como son los cardioselectivos. Los betabloqueadores reducen el consumo miocárdico de oxígeno al disminuir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad miocárdica. Inhiben las catecolaminas, excepto en clases Kilby-Kimball 3 o 4. Para el manejo del dolor, vamos a utilizar la nitroglicerina sublingual. Se deben administrar una dosis de 0.4 miligramos cada 5 minutos por un total de 3 dosis después de la evaluación de la presión arterial y el alivio del dolor. Deben guiar las necesidades de nitroglicerina intravenosa. Una vez tomado el electrocardiograma, se debe tener en cuenta que nuestro paciente no esté cursando con un infarto agudo de miocardio con afectación en ventrículo inferior, ya que se debe tener mucho cuidado antes de administrar nitratos en el contexto de un infarto de miocardio inferior con posible afectación del ventrículo derecho. No se debe administrar nitratos a pacientes que hayan tomado una dosis de sildenafilo en las últimas 24 horas. Si el dolor persiste, hay que administrar opiáceos en espera de una angiografía coronaria inmediata. Se debe iniciar el tratamiento con doble antiagregante plaquetario. Los antiagregantes plaquetarios se dividen en aspirina, como un bloqueador de la enzima de la cloroxigenasa, que medía el primer paso en la biosíntesis de prostaglandinas y tromboxanos. El tromboxano A2 es un potente estimulador de la agregación plaquetaria. También está el grupo de los inhibidores de plaquetas P2 Y12, como el clopidogrel, el tilateoglipidina y el prasugrel, que bloquean la unión de los bifosfatos de adenosina al receptor de plaquetas específico P2Y12, inhibiendo así la activación plaquetaria. También existen los agonistas del receptor 1 de proteasa expresado de plaquetas, como el Verapax-Maz, que inhibe la agregación plaquetaria inducida por el péptido agonista del receptor de trombina. Y por último tenemos a los anticuerpos de la criptoproteína 2B y 2A como los agonistas de los receptores de integrina. En el tratamiento de angina inestable se recomienda iniciar con el uso de dos antiagregantes plaquetarios, el protocolo Dragón y el protocolo Curren, que asignó al azar a 12.562 pacientes que presentaron dentro de 24 horas posteriores al inicio de su ingreso síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, aspirina o sola o clopidogrel, donde durante 3 a 12 meses la terapia combinada condujo a una reducción significativa en el punto final primario combinado de muerte cardiovascular de un 99.3 a un 11.4% con la combinación de agregantes antiplaquetarios. Sin embargo, la terapia con clopidogrel aumentó significativamente la tasa de hemorragias graves de un 3.7 a un 2.6%, pero no hemorragias potencialmente mortales o accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Este riesgo de 5 por 1000 personas fue mucho menor que el beneficio cardiovascular 22 por 1000. La terapia con clopidogrel produjo una reducción similar del riesgo relativo en pacientes que fueron tratados médicamente o se sometieron a revascularización y en pacientes de bajo, intermedio y alto riesgo según lo definido por la puntuación del riesgo TIMI. Los pacientes de alto riesgo obtuvieron el mayor beneficio en absoluto. El ácido acetil salicílico y el clopidogrel han demostrado un mayor efecto. Se deben mantener el tratamiento durante 12 meses de doble antiagregante plaquetario, ya sea clopidogrel, prasugrel, ticagrelor con
cangrerol o más el ácido acetil salicílico. El clopidogrel inactiva los receptores plaquetarios P2 y E12 e inhibe así la agregación plaquetaria inducida por los difosfatos de adenosina. Hay que iniciar con una dosis carga de 300 a 600 miligramos y las dosis de mantenimiento es de 75 miligramos al día. El Plazogel se inicia con una dosis carga de 60 miligramos y la dosis de mantenimiento es de 10 miligramos al día. Así, iniciamos con un ácido acetil salicílico a una dosis inicial de 150 a 300 miligramos, manteniendo una dosis de 75 a 100 miligramos cada 24 horas. Con respecto al tratamiento anticoagulante, existe un ensayo clínico controlado donde se incluyeron 29.570 pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST en tratamiento médico con inhibidores de la glucoproteína 2B y 3B combinados con heparina, donde se observó una reducción del riesgo relativo de muerte e infarto de miocardio no letal del 9%. El mayor beneficio se observó en pacientes sometidos a ISP mientras recibían tratamientos en estos. Esto tiene un grado de 1. Debemos calcular el tratamiento anticoagulante acorde al riesgo isquémico y hemorrágico de nuestro paciente. Vamos a calcular la enoxaparina a 1 miligramo por kilogramo de peso 2 veces al día subcutánea. Si nuestro paciente está cursando con una tasa de filtración glomerular menor al 30%, vamos a administrarla una sola vez al día. Y si nuestro paciente tiene una tasa de filtración glomerular menor a 15 mililitros por minuto, vamos a suspender el anticoagulante. La heparina no fraccionada, vamos a calcularla de 60 a 70 unidades internacionales por kilogramo de peso, máximo 5.000 unidades cada 24 horas y hay que monitorizar el TTP. Los pacientes que tienen síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y una o más de las siguientes características tienen un riesgo extraordinariamente alto de sufrir un evento cardiovascular adverso a corto plazo, como inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, disfunción ventricular izquierda grave o insuficiencia cardíaca, angina de reposo recurrente o persistencia a pesar de la terapia inmediata e intensiva, regurgitación mitral nueva o que empeora o nueva comunicación interventricular y arritmias ventriculares sostenidas. Recomendamos que los pacientes con cualquiera de estas 5 características sean remitidos para arteriografía coronaria inmediata y revascularización. Los pacientes con una puntuación TIMI de alto riesgo de 5 a 7, así como puntuaciones TIMI de riesgo intermedio de 3 a 4, se ven beneficiados con la estrategia invasiva temprana en el ensayo TACTIS TIMI 18.